Soy Eduardo Mendoza Paladines y estamos desde la mañana. A primera hora Alberto Quintana entrevistó a alguna persona, no me recuerdo bien el nombre. A segunda estuvimos con el alcalde de Guayaquil. Luego estuvo Ramiro García Falconi hablando sobre el tema del concurso de los jueces. Ellos están haciendo una especie de veeduría, como la hicimos cuando estuvimos en el transitorio, nosotros en la Corte Constitucional, y hubo buenos resultados. Posteriormente con Alexandra Landázuri de un tema súper interesante, Mauricio Daniel, que estaban acá, muy interesante, sobre la nueva longevidad. Y aquí está pues la secretaria para la desnutrición infantil, María José. Buenos días. Va a comenzar esta entrevista Luisa Delgadillo, que pese a que la he entrevistado en el canal, la tenemos acá para escucharla. Estamos en CNT Play, porque transmitimos todos los días, y en nuestros canales también, no solo en el 98.9, sino también en YouTube. Así que arranque Luisa, sigue Daniel, Mauricio y cierro yo. Muchas gracias, Eduardo. Qué gusto verla nuevamente en un mismo día, mi querida María José. El Ecuador tiene en materia de salud pública uno de los problemas más graves, como es el de la desnutrición crónica infantil. En América Latina ocupa el segundo lugar después de Guatemala, lo que evidencia una situación muy delicada. Pero para ejemplarizar y hablar con cifras reales, quisiéramos que usted pueda indicarnos cuál es la real problemática y cuántos niños padecen de desnutrición infantil crónica en nuestro país. Muchas gracias por tenerme aquí. Y bueno, la desnutrición crónica infantil es el ladrón del futuro del país. 1 de cada 5 niños en el Ecuador tienen desnutrición crónica infantil y es una problemática socioeconómica con la que tenemos que acabar. El Ecuador gasta $3,000 millones anuales en la problemática de productividad, de la falta de productividad y de atenciones a salud a estos niños. Si bien el gobierno del presidente Daniel Noboa ha destinado ya y están asegurados $350 millones en beneficio de la estrategia, tenemos que seguir luchando, porque una de las problemáticas y en lo que tenemos que cambiar es el cambio de comportamiento de nuestra población. Tenemos que acordarnos que la desnutrición crónica infantil no es simplemente un tema de alimentación, no es de dar de comer a los niños, también depende de agua segura, de vacunación, de controles prenatales, controles de niño sano, educación, protección social, inscripción temprana. Depende de tantas cosas que tenemos que estar en la lucha juntos para acabar justamente con lo que les dije, que es el ladrón del futuro del país. María José, si se destinan $3,000 millones mensuales para combatir la desnutrición infantil crónica en el Ecuador, ¿cómo es que ocupamos el segundo lugar en América Latina con esta problemática tan seria y tan delicada? Y en ese mismo contexto, ¿de qué manera tienen planificado la trazabilidad de la inversión de los $350 millones que ha destinado el gobierno del presidente Noboa para atacar el problema? A ver, es súper importante y yo creo que es en beneficio, no solo hoy por hoy es en beneficio de la desnutrición crónica infantil, pero hace más o menos un mes firmamos entre el Ministerio de Planificación y el Ministerio de Finanzas un concepto que se llama presupuesto por resultados. ¿Qué hace el presupuesto por resultados? Es esos 350 millones, cómo se gastan, en qué se gastan, y así podemos ser más eficientes y sobre todo más transparentes en el gasto público. Es lo que toda estrategia social requiere. Estamos empezando por la estrategia Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, justamente para que esos 350 millones sean destinados a los niños que tienen que ser destinados y de manera eficiente. Gracias de mi parte, Daniel. María José, la persona que la antecedió en la entrevista, justamente hablábamos sobre la nueva longevidad. Es decir, pasamos en esta emisión de hablar de la nueva longevidad también a cómo cuidar, llegar a esa longevidad de manera sana. Pero sin duda usted ha dado en el clavo al decir que esto se puede evitar si es que también trabajamos durante el embarazo. ¿Cómo el gobierno trabaja durante el embarazo para evitar que los niños ya vengan con problemas de malnutrición? A ver, nosotros tenemos lo que llamamos una ventana de oportunidad. Esa ventana de oportunidad que tenemos para prevenir la desnutrición crónica infantil empieza desde el embarazo.
¿Qué hacemos? Tenemos controles prenatales y tenemos consejería de parte del Ministerio de Salud Pública, de la estrategia Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil y de las educadoras del MIES. Toda esta consejería está dada a las mamás de qué es lo importante. Primero, qué es la desnutrición crónica infantil, porque muchas personas siguen creyendo que es un tema de alimentación. Entonces, ¿qué tienes que hacer con tu hijo? Tienes que llevarles a los controles del niño sano, por ejemplo. No tienen que estar enfermos tus hijos para llevarles a los controles. ¿Qué más tienes que hacer? La lactancia materna. La lactancia materna, imagínense, solo el 50% de los niños reciben lactancia materna exclusiva en sus primeros meses de vida. Esto tiene que acabar. Esa cifra debería ser el 100% y por eso estamos trabajando para que los niños, desde la gestación hasta los 2 años, reciban estos servicios de paquete, no solo del Estado central, pero también de los gobiernos autónomos descentralizados, de las fundaciones que trabajan en los distintos territorios, de la sociedad civil y bueno, del mismo entorno que es quien debe apoyar y sobre todo instar a las mamás a seguir o a los cuidadores a seguir el proceso. Mamás malnutridas tienen hijos malnutridos. ¿Cómo evitar nuevamente que ese punto de generación de este problema lo logremos solucionar? ¿Cómo nutrir mejor a las madres? A ver, hay una cifra en el Ecuador que solo el 8% de la población come únicamente una vez al día y come mal. Exacto. En lo que tenemos que trabajar es en el come mal, porque lo que no sabemos, lo que no entendemos, lo que seguimos intentando cambiar es justamente el come mal. Estamos trabajando con la FAO, con la OPS, con el PMA y sobre todo muy de cerca con el Ministerio de Educación para cambiar estas realidades. Mientras un niño no aprenda a comer bien, no va a comer bien en la edad adulta. Entonces tenemos que trabajar y lamentablemente es lo más difícil de cambiar. No podemos cambiar cómo come una población en 1, 2 o 3 años. Tenemos que cambiar a largo plazo y tenemos que trabajar poco a poco en esa población para que aprenda a comer. Te doy otro ejemplo. Cuando llegamos, había muchas recetas que no estaban destinadas al territorio. Ejemplo, les hacían comer pescado en Cotopaxi. Entonces, claro, la gente te decía, a ver, me están diciendo que coma pescado, pero no encuentro o no tengo. Entonces, estamos trabajando en recetas asentadas y aterrizadas en territorio, porque finalmente eso es lo que tenemos que hacer. Pero de nuevo, no podemos olvidarnos que la desnutrición crónica infantil no depende únicamente de alimentación. Mauricio, por favor. Sí, María José, qué gusto saludar. De lo que hablábamos hace un momento en el tema de lactancia materna, que es importante. ¿Cuántos bancos de leche piensa el gobierno en su proyecto, en lo que queda de este periodo al menos, construir a efectos de poder contar con el stock suficiente, al menos para poder satisfacer la demanda? A ver, tenemos el Ministerio de Salud Pública ya tiene 9 bancos de leche avalados. Los bancos de leche son únicamente para aquellos niños que por alguna razón médica o las mamás no pueden tomar directamente del seno. Este es un porcentaje muy pequeño de la población. Lo que tenemos que instar a la población, a las mamás, a la sociedad, es justamente dar de lactar de manera natural, se podría decir así. ¿Cuáles son las principales causas de por qué estas cifras son tan espeluznantes, como las llamo yo? Es, 1, la dificultad de las madres para dar de lactar por falta de conocimiento. Si bien es un proceso natural, es un proceso que necesita un acompañamiento. El Ministerio de Salud Pública tiene ya más de 1,500 grupos de apoyo a la lactancia, y el MIES, en cambio, cuenta con 4,700 educadoras que llegan con esos servicios a la población. Porque entendemos que si bien, de nuevo, la lactancia es un proceso natural, es un proceso que cultural, tiene que también ser al final del día aprendido. La segunda principal causa de la falta de la lactancia materna es las creencias locales sobre la lactancia y sobre todo la introducción temprana de alimentos antes de los 6 meses. Por ejemplo, en la sierra, las coladas. Se les da a los niños
por creencia justamente de que una madre no está bien nutrida, se les da a los niños coladas en lugar de seguir dándoles la lactancia materna. El cuerpo de la mujer es perfecto, puede dar de lactar, puede hacer crecer ese niño, y tenemos que acordarnos que la lactancia materna es lo mejor, no solo para el desarrollo físico del niño, sino también intelectual. Es primordial dar de lactar hasta los 6 meses exclusivamente, y de los 6 a los 2 años acompañado por una alimentación complementaria adecuada. Uh-huh. Y la tercera creencia son creencias culturales o mitos familiares. El otro día en el Carmen conocí a la mamá de Adrián, y las preguntas que yo les hago cuando voy a las casas es: ¿sigues dando de lactar? ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos ayudarte? Y ella me dijo: no, ya no estoy dando de lactar porque como trabajo 4 horas, entonces me dijeron que la leche se dañaba en mis senos y ya no podía darle de lactar. Esos mitos son los que hay que romper, que tenemos que trabajar, que si bien el gobierno central está trabajando hacia romper estos mitos, necesitamos de la sociedad entera y sobre todo del apoyo de las familias, de los colegios, de toda la comunidad para normalizar lo normal. Y por eso estamos haciendo las caminatas este sábado 18 de mayo en 9 ciudades importantes, justamente para concientizar a la población, promover y proteger la lactancia materna. Excelente, y en ese sentido, como decía nuestro compañero Daniel, mamás malnutridas generalmente o realmente van a llegar a tener hijos malnutridos. Y en ese sentido, recuerdo que el gobierno anterior desarrolló un bono para las madres embarazadas que se empezó a estructurar y a entregar. ¿Cómo vamos en ese programa? ¿Cuántos bonos o siguen entregando esos bonos? ¿A cuántas madres ya estamos llegando a nivel nacional? ¿Y para qué básicamente se ha determinado por parte de la Secretaría? ¿Para qué realmente está sirviendo esa ayuda, ese bono que se entrega a las madres embarazadas? A ver, sí, estamos trabajando, seguimos trabajando con el bono, es parte de la estrategia. La estrategia Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil no es una estrategia creada por el gobierno anterior, es una estrategia que viene con las mejores prácticas a nivel mundial, que gracias a Dios los otros cometieron los errores, nosotros aprendimos y estamos trabajando de la mejor manera en la que otros países ya trabajaron. Este bono, lo interesante es que no es una simple transferencia monetaria. Uh-huh. Es un bono, porque tenemos que llamarlo así, pero que tiene ciertos hitos que tienen que cumplir, enfocado justamente a esa corresponsabilidad que se necesita de las familias ecuatorianas. Entonces tú cumples los hitos de ir a los controles prenatales, de controles de niño sano, de inscripción temprana. Por ejemplo, nadie entiende que para el Estado es súper importante la inscripción temprana y la cedulación. En el registro civil, dejémoslo claro. En el registro civil, así es. La cedulación temprana, ¿por qué? Porque lo que pasa es que tienes un problema, por ejemplo, tienes un problema en el Ministerio de Salud Pública y te llamas Juanito Pérez. En el MIES te llamas J. Pérez. Entonces no podemos hacer el cruce entre si está recibiendo todo el paquete este niño. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que estamos proyectando. Tenemos ya 14,000 nuevas madres que están recibiendo el bono. Esperamos seguir aumentando, estamos haciendo las captaciones tempranas, que es lo antes que llegue una madre a la estrategia, o sea, le captemos, sepamos que está embarazada, es mucho más fácil para nosotros hacer el seguimiento y lograr dar estos servicios en paquete. O sea, aparte de su segmento socioeconómico, tienen que cumplir estos requisitos para poder seguir siendo aptos para el bono. No es que simplemente porque estoy embarazada, tengo el derecho, como quien dice, ¿no? Tienen que ir cumpliendo esto. Esto es importante. No, porque justamente estamos buscando que no sea una simple transferencia monetaria. Correcto. Sino que justamente enfocar y garantizar los servicios por medio de esa corresponsabilidad que se necesita de los cuidadores. Un ganar-ganar porque en el sentido de que el gobierno también tenga la posibilidad de poder atender de acuerdo a la información que posee. Exactamente. Tanto el Ministerio de Salud Pública como, por ejemplo, saber cuántos niños
lo que nos pasó en playas es que teníamos un montón de niños no cedulados. Entonces, poder hablar con el registro civil, ¿qué pasó? ¿Por qué no hay? Hagamos brigadas de cedulación. Entonces, porque finalmente eso es lo que hay que buscar, llegar con los servicios a la población. Sí. ¿No están cedulados? Ok, no hay problema. ¿Qué hacemos? Eso es lo que estamos haciendo. Y por eso estamos trabajando en territorio, porque tenemos que conocer las realidades de cada territorio. Desde el escritorio no podemos. Gracias por el trabajo que hacen. Definitivamente es algo que no lo vamos a ver hoy, pero que en el futuro vamos a tener una sociedad mucho más inclusiva y mucho mejor. Gracias, María José y Eduardo. Gracias. María José Pinto, repito, es secretaria de la técnica de Ecuador, Crece sin desnutrición infantil. Hemos hablado... Para resumir, voy a hacer un par de preguntas nada más. Hemos hablado del correcto manejo en su salud de una madre embarazada. Hemos hablado de la lactancia materna. Hemos hablado de los niños después de que nacen, primero que deben inscribirse, que es algo que a veces dejan sencillamente porque no lo entienden, pero es importante. Y también que después de que la madre esté dando de lactar, al niño hay que llevarlo a controles médicos, porque lo estoy entendiendo perfectamente, pero nos faltó un punto, que usted lo tocó y yo lo voy a relevar ahora, que es el agua. Y es algo que sí es importante hablar. Yo leí hace algunos años un libro que decía Good Water, buena agua. Y efectivamente, tomar buena agua. Y en los sectores donde más pasa esto de la nutrición infantil, aunque puede ser en otros no, porque todo el mundo, como dice usted, piensa que es un tema de ir a un nutricionista. No, es un tema mucho más integral e importante. Es que no hay fuentes de agua, sino es un pozo. Y entonces, ¿cómo están trabajando eso? Porque eso es algo importante, María José Pinto. A ver, estamos trabajando desde distintas aristas porque finalmente el agua no es competencia del gobierno central, sino de los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Es justamente uniéndonos todos a trabajar por la población más necesitada. Estamos trabajando con alianzas público-privadas. Por ejemplo, tenemos en Guayas, por ejemplo, tenemos 4 proyectos de deducibilidad de 9.2 millones para fondeo desde la parte privada hacia la estrategia Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil para agua segura. De ahí hemos trabajado muy de cerca con la Unión Europea también. Ellos van a fondear proyectos a los gobiernos autónomos descentralizados, exacto, porque el fondeo es directamente a ellos. Y trabajar en distintas iniciativas. También tenemos otro proyecto en Esmeraldas, por ejemplo, que es de dotar a cada una de las casas con filtros. Hay múltiples iniciativas, pero aquí tenemos que unirnos todos y tenemos que entender que si bien quien está presionando a los organismos internacionales es el gobierno central, los que tienen que tomar la decisión de invertir en agua segura son los gobiernos autónomos descentralizados. Brevemente, ¿por qué es una mala agua es negativa para la madre y para el niño? A ver, lo que pasa es que si tienes una agua con parásitos, así le des de comer a tu hijo, va a tener diarreas, no va a tener buena absorción de los nutrientes que necesita. Entonces, podemos hacer un montón de cosas, pueden estar los niños vacunados, pueden estar en perfectas condiciones, pueden dar de lactar, pero si el agua no es segura, vamos a seguir teniendo niños enfermos. ¿Cuál es su meta en este año o cuando termine esta parte del gobierno, secretaria? A ver, hoy tenemos una cifra que es medida por la encuesta de Ecuador de desnutrición infantil. Tenemos una cifra de 20.1 como prevalencia de desnutrición crónica infantil y queremos bajar al 18.7. Esta cifra la sacamos porque queremos ser transparentes y queremos ser lógicos con lo que estamos haciendo. Esta cifra la sacamos de un taller con organismos internacionales en una cifra que sea coherente para trabajar en conjunto. Pero es una cifra que si no hacemos todo y si no todos nos unimos, no vamos a poder bajar. Agradecerle su gentileza y su amabilidad a María José Pinto, secretaria para la desnutrición infantil del Ecuador. Decirle a nuestra audiencia, agradecerles que nos sigan sintonizando. Vienen más programas. El día lunes estuvo Zaida Rovira, ministra del MIAS acá. Ayer estuvo la ministra Palencia. Hoy estuvo la secretaria, estuvo el alcalde. Como siempre, tenemos
todo lo que todos hacemos. Y me parece que todos los puntos que hemos hablado esta semana, Luisa, Mauricio, amigos que nos ven y nos escuchan, han sido de los más productivos e interesantes para ustedes. Recuerden que este asunto no es mirarlo así nomás. Son cifras que no deberían estar en países como el Ecuador. Mira que Alexandra Landázuri nos hablaba, Mauricio, Luisa llegaba en ese momento, de que cada día hay menos niños porque las parejas no quieren tener, pero aquellos no quieren tener por los temas económicos, sociales, de población, todo lo demás. Ya. Pero los que nacen son el futuro de la patria. Entonces tienen que nacer sin desnutrición infantil, porque sí hay una gran diferencia entre los que se nutren bien y en los que no. Y eso es algo que no la gente no la toma mucho en cuenta. Por eso hay que participar este sábado 18 de mayo en esta caminata simultánea a las 8:30 de la mañana. Nos decía la doctora Pinto que va a ser en 9 ciudades del país para concientizar a la familia ecuatoriana de la importancia de dar de lactar a nuestros niños. Sí, así es. Así es que les espero este sábado 18 de mayo en las 9 ciudades simultáneas. Si quieren tener información de cada una de las ciudades en las que van a participar, síganos en nuestras redes, en Infancia S, en la red que ustedes más utilicen. Y en Guayaquil vamos a estar aquí en la Francisco de Orellana hasta el Polideportivo. Les espero, tenemos que proteger esa lactancia materna y sobre todo proteger a esta nueva infancia que va a ser el futuro de nuestro país. Muchísimas gracias por estar acá y comparecer ante todos nuestros televidentes y oyentes, muy gentil. Ya conoce el camino, que no sea la última. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a cerrar el programa, cerramos el programa, les mandamos un abrazo, siga con la programación de I99. Saludos.